Hoy tenemos sobre la mesa una sola fuente. Pero una que pesa, ¿eh? Sí, sí, es la edición del 19 de noviembre de 2025 del diario oficial La Gaceta de Costa Rica. Más de 100 páginas. Y a primera vista, bueno, pueden parecer un manual de instrucciones de un país. Ajá. Y nuestra misión es precisamente esa, ¿no? Desentrañar cómo funciona realmente una nación a través de su publicación oficial. Porque esto no es solo, un listado de leyes, para nada. No, para nada. Es un reflejo de la administración, de la justicia, hasta de la vida más cotidiana. Y el punto de partida es una coincidencia, bueno, casi poética, diría yo. A ver. El artículo principal de esta misma edición celebra el 190 aniversario de la Imprenta Nacional. La misma institución que imprime y publica la Gaceta. Exacto, o sea, nuestro análisis de hoy es una especie de metaanálisis. Vamos a usar el producto de la imprenta para entender la historia de la propia imprenta. Es como si el periódico se estuviera contando a sí mismo. Y para empezar, el artículo nos lleva muy atrás en el tiempo. Mucho antes de que Costa Rica fuera una república. Sí. Nos recuerda que la primera imprenta del continente americano no llegó a cualquier lugar. ¿No? Se instaló en el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México, en 1539. Y los impulsores, que esto es clave, fueron el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga. El poder político y el poder eclesiástico. Ahí está la clave de todo. Esto nos dice que la imprenta no nació en América como una herramienta de liberación o de libre pensamiento. Para nada. Nació como un instrumento de control. Y el primer libro impreso lo confirma. Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. El objetivo era clarísimo: diseminar de forma masiva y sobre todo estandarizada un conjunto de ideas muy específicas. Religiosas y administrativas. Era una herramienta para gobernar y para evangelizar. Un patrón que parece repetirse, ¿no? Porque el artículo menciona que cuando la imprenta llega a Guatemala, en 1660. Es de nuevo por iniciativa de un obispo. Y el primer libro es otro texto religioso. Pero aquí viene lo interesante. El caso de Costa Rica. Exacto. La Costa Rica colonial no tuvo imprenta. El artículo la describe como una provincia periférica. Demasiado pobre o, digamos, insignificante para merecer una. Y todo cambia radicalmente, con la independencia en 1821. Y lo que es fascinante aquí es el cambio de mentalidad. Porque una nación nueva, que de repente está al mando de su destino, tiene que decidir qué es lo importante. ¿Qué merece ser impreso y comunicado a todos? Y la respuesta que da la joven Costa Rica es muy, pero muy diferente a la del México colonial. Totalmente. Hay un decreto de 1824 que es increíble. Ajá. El nuevo gobierno invita a los ciudadanos a crear periódicos para fomentar la ilustración. Que la veían como la base de un gobierno libre. ¿Sí? Y la primera imprenta es privada, la Imprenta de la Paz, que llega en 1830. Pero aquí está el detalle que a mí me parece revelador. El primer libro impreso en Costa Rica no fue de religión, fue breves lecciones de aritmética. Un manual de matemáticas. De matemáticas. Y el segundo fue La igualdad en acción, un texto de civismo. Es que el contraste es brutal. En México, una doctrina cristiana para consolidar un imperio. Y en Costa Rica, un manual de aritmética y un texto sobre la igualdad. Esto nos habla de las prioridades de una nueva república. Ya no se trata de imponer una fe. Sino de construir una ciudadanía. Claro, se necesita gente que sepa contar para el comercio, para administrar sus bienes. Y gente que entienda los principios cívicos de una sociedad de iguales. Exacto. Pero, a ver, ¿esa decisión fue puramente ideológica? ¿Este ideal de la ilustración o también fue algo práctico? Yo creo que una mezcla de ambas. Quizás un país nuevo y pequeño necesitaba comerciantes que supieran sumar más Que que... gente que supiera rezar en latín. Claro. La ideología republicana valoraba la educación, sin duda, pero la necesidad económica la hacía indispensable. No se puede construir un Estado moderno sin conocimiento práctico. Son dos caras de la misma moneda. Sí, pero esa historia de arranque tan civilizada, con libros de matemáticas, no debe engañarnos sobre cómo nació la imprenta del Estado. Es verdad.
porque uno se imagina un acto solemne, un decreto fundacional. Y la realidad es mucho más... Conflictiva. Sí. La imprenta del Estado nace oficialmente el 19 de noviembre de 1835, pero no se crea de la nada. Es el resultado directo de una guerra civil, la Guerra de la Liga. El gobierno de Braulio Carrillo, el ganador, simplemente decomisó una imprenta privada. La Merced, que pertenecía a uno de los vencidos, Joaquín Bernardo Calvo Rosales. Vaya origen. Un origen bastante turbulento. El Estado no crea su propia herramienta de comunicación, se apropia de una. Es un acto de poder puro. Totalmente. Consolida su victoria no solo en el campo de batalla, sino en el campo de la información. Al tomar control de la prensa, se asegura de que la narrativa oficial sea la única que circule. Y la primera publicación de esta nueva imprenta estatal, pues, no deja lugar a dudas sobre su propósito. El Periódico Ministerial de Costa Rica, en 1836. De ahí en adelante, la cosa se va formalizando. Sí, en 1844 aparece la Gaceta Oficial, y me encantó el dato que trae el artículo sobre el origen de la palabra gaceta. A ver. Viene de una moneda de cobre veneciana del siglo XVII, que era el precio de un impreso semanal. ¡Qué buen dato! El nombre cuajó entonces. Y con la fundación de la República, en 1848, la imprenta evoluciona de Imprenta del Estado A Imprenta de la República. y finalmente se consolida como la Imprenta Nacional, que hoy celebra sus 190 años. Es que es un viaje que resume la formación del Estado, ¿te das cuenta? Empieza con la aspiración educativa de la independencia. Pero se concreta a través de la fuerza en un conflicto civil para consolidar el poder. La historia de la imprenta es, en esencia, la historia de cómo se construye un Estado, con ideales, pero también con actos de poder. Entonces, saltemos esos 190 años en el tiempo. ¿Qué publica esta Imprenta Nacional hoy? Pues las siguientes 100 páginas de la Gaceta son la respuesta. Es un mosaico increíble de la vida pública. Hay secciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Del Tribunal Supremo de Elecciones, edictos, avisos. acuerdos de instituciones como acueductos y alcantarillados, de todo. Y lo fascinante aquí es que este documento es la materialización de un principio democrático clave, la publicidad de los actos oficiales. Todo lo que el Estado hace debe, en principio, ser público. Es la base de la seguridad jurídica y la transparencia. Sin un registro oficial de las decisiones del gobierno, viviríamos en la arbitrariedad. ¿Las reglas podrían cambiar sin que nadie se entere? Exacto. Cada página de la Gaceta es un ladrillo en el muro contra el poder arbitrario. Y cuando una se sumerge en esas páginas, encuentra historias que van de lo aparentemente trivial a lo profundamente complejo. A ver un ejemplo. Por ejemplo, en la sección del Poder Ejecutivo hay un acuerdo del Ministerio de Ambiente que prorroga el nombramiento de un señor, Nevio Bonilla Morales. En la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. Sí. Y a primera vista es burocracia pura y dura. Podría parecerlo. Pero ese nombramiento publicado y fechado es la esencia del funcionamiento institucional. Garantiza que hay una persona responsable, con un mandato claro, En un puesto clave para la política ambiental del país. Es la maquinaria del Estado funcionando a nivel granular. Es la prueba de que las instituciones siguen operando. Luego, en el Poder Judicial, hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué cosa? Una propuesta para modificar el reglamento de gastos confidenciales del organismo de investigación judicial, el OIJ. Ah, eso es interesante. Se habla de un fondo de 30 millones de colones para el OIJ y otro de 18 millones para la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Esto revela una paradoja fascinante de la democracia moderna. Para proteger la seguridad, el Estado necesita secretos. La identidad de un informante, los detalles de una operación. La ubicación de un testigo protegido, claro. Pero para proteger al ciudadano del propio Estado, esos secretos deben tener reglas públicas y transparentes. La Gaceta es el escenario donde se publica el reglamento de lo secreto. Se establecen los montos, los procedimientos, los responsables. Es un ejercicio de transparencia sobre cómo se gestiona la opacidad necesaria del Estado. Es una gran manera de verlo. No es que el gasto sea público, sino que las reglas para ese gasto sí lo son. Exacto. Ahora, la sección del Tribunal Supremo de Elecciones es una clase magistral de cómo funciona la democracia en la práctica. Sí, suele tener casos muy ilustrativos. Hay dos que parecen sacados de un libro de texto. El primero es en Liberia. Renuncia a la síndica propietaria de un partido.
Y resulta que no hay suplente de ese mismo partido. ¿Qué pasa? Pues el tribunal nombra a los candidatos del partido que quedó en segundo lugar en las elecciones. Es un mecanismo de relojería democrática. El sistema tiene una solución prevista para garantizar la continuidad y la representación. El puesto no puede quedar vacío. Y se recurre al siguiente en la línea de preferencia electoral. Pero el segundo caso que mencionas, ese es mucho más enredado. Sí, este es un nudo legal de los buenos. Renuncia una regidora de Jiménez, Ana Cecilia Maza Calvo. El problema es que el artículo 171 de la Constitución dice que el cargo de regidor es obligatorio. Entonces, ¿cómo es posible renunciar a algo que la Constitución te obliga a hacer? Es un conflicto de principios. Por un lado, la ley te obliga a servir. Por otro, la misma Constitución te garantiza tu libertad personal. ¿Qué principio pesa más aquí? ¿Y por qué? Exactamente esa es la pregunta que el tribunal tuvo que resolver. Y la respuesta es un ejemplo perfecto de interpretación jurídica. Ajá. El tribunal no dice la Constitución se equivoca, ni la renuncia es inválida. Lo que hace es ponderar los dos derechos en conflicto. ¿Y cómo lo hace? La resolución, que está citada en la Gaceta, explica que la renuncia se puede aceptar, pero no por cualquier motivo, Tiene que basarse en motivos excepcionales. que son valorados y aprobados por el Consejo Municipal. O sea, no es un simple ya no quiero jugar. Pero, ¿no abre eso una puerta al abuso? Es un riesgo, y por eso el filtro es el Consejo Municipal. Que debe actuar como un control. Claro, el tribunal establece que se debe interpretar la ley conforme a la Constitución, y en esa jerarquía de valores, el derecho a la libertad prevalece. Sobre la obligatoriedad del cargo. Pero solo cuando hay una causa justificada y probada. Es una solución de equilibrio. Se respeta la libertad individual sin trivializar la responsabilidad pública. Es la ley funcionando no como reglas rígidas, sino como un sistema para resolver problemas humanos complejos. Muy bien dicho. Y pasamos de esas complejidades constitucionales a algo mucho más terrenal: el agua. Hay un acuerdo de acueductos y alcantarillados en La Haya sobre la fusión de dos acueductos comunales. Las asadas, sí. En Pocosí, la de Llano Bonito y la de Aguas Frías. Y para quien no esté familiarizado, las asadas son la columna vertebral del sistema de agua en la Costa Rica rural. Son organizaciones comunitarias, Gestionadas por los propios vecinos. muchas veces de forma voluntaria. Así que esto no es solo un tema técnico. Es el Estado interviniendo para salvar la gestión de un recurso vital a nivel hiperlocal. Exacto. Detrás de este acuerdo administrativo hay una crisis comunitaria. ¿Qué pasó? El documento explica que una orden sanitaria del Ministerio de Salud obligó a la comunidad de Llano Bonito a demoler su propio tanque de agua. Vaya, De un día para otro se quedaron secos. qué situación. Esto forzó una fusión de emergencia con la asada de la comunidad vecina Aguas Frías para poder seguir teniendo agua potable. La Gaceta no solo registra la decisión, sino que cuenta la historia humana que la hizo necesaria Es el aparato estatal actuando para resolver un problema de salud pública. y garantizar un derecho básico. Y la Gaceta se convierte en el registro oficial y permanente de esa solución. Dentro de 50 años, alguien podrá consultar esto y entender por qué se unieron esos dos acueductos. Exacto. Y para terminar de ilustrar el alcance de este diario, la sección de avisos es un mundo en sí misma. A ver, ¿qué más hay? Está el registro de derechos de autor para el Himno Liceo de Santiago. Hay solicitudes de naturalización de personas de Venezuela, Nicaragua, Colombia. Que buscan ser costarricenses. Y luego lo que parece más personal de todo: edictos para contraer matrimonio, como el de Efraín Murillo y Ashley Torres en Limón. Ah, mira. Me pregunto si Efraín y Ashley saben que su camino al altar está archivado junto al reglamento de gastos confidenciales del OIJ. Es la máxima expresión de que lo personal, cuando se formaliza, también se vuelve público. Es una conexión perfecta. Si unimos todos los puntos, vemos un espectro completo de la vida en sociedad. La Gaceta no es un documento para abogados o funcionarios. Es el canal a través del cual el Estado se comunica formalmente con toda la ciudadanía, Cubre desde la macroestructura del poder con leyes y nombramientos. hasta los actos más íntimos que requieren validez legal, como un matrimonio o una nueva nacionalidad. La historia, que empezó con un libro de doctrina religiosa para controlar una colonia, ha evolucionado. Hasta convertirse en el registro diario, diverso y a veces caótico de una república democrática. Totalmente.
Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el gran resumen? Hemos viajado desde una imprenta del siglo XVI en México, pasando por el decomiso de una prensa en una guerra civil. Hasta llegar al funcionamiento detallado de un acueducto comunal en Pocosí en 2025. La imprenta nacional y la Gaceta son mucho más que papel y tinta. Son el testimonio diario de la construcción de un país. A veces ordenada y a veces improvisada. Sí. Lo que nos deja con una reflexión final, ¿no? En esta era de sobrecarga informativa, de noticias instantáneas y redes sociales que a menudo desinforman, ¿Cuál es el verdadero valor de un documento oficial, denso y formal como la Gaceta? su naturaleza es deliberadamente lenta. Es verificada, es oficial, su verdad no es viral, es notarial. Entonces la pregunta es, Esta lentitud y formalidad la convierten en un ancla de certeza en un mar de caos informativo. O por el contrario, la vuelven irrelevante para una ciudadanía que parece valorar más la inmediatez que la veracidad. es algo para seguir explorando.